La fiesta del chivo, por Mario Vargas Llosa. La fiesta del chivo es una novela de ficción histórica escrita por el ilustre peruano ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. El argumento se basa en registros históricos relacionados con el asesinato del dictador dominicano Rafael Trujillo, si bien varios de sus personajes nunca existieron realmente. Asimismo, la reconstrucción magistral de los hechos gira en torno a tres historias entrecruzadas. La primera se centra en Ucrania Cabral, una joven que regresa a República Dominicana para encontrarse con su padre enfermo. La segunda repasa los últimos días de la vida de Trujillo y la tercera se enfoca en los asesinos del dictador. Sobre el autor. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú. Llegó al mundo el 28 de marzo de 1936. Es el hijo único del matrimonio entre Ernesto Vargas Maldonado y doña Llosa Ureta. El pequeño Jorge Mario pasó la primera parte de su infancia con la familia materna de Chocabamba, Bolivia, porque sus padres estuvieron separados entre 1937 y 1947. Allí estudió en el Colegio de La Sal. Después de una breve estancia en Piura, junto con su madre y abuelo materno, el futuro autor se mudó a Lima tras la reconciliación de sus padres. Con el señor Ernesto Vargas siempre mantuvo una relación turbulenta, pues su progenitor era iracundo y mostraba animadversión hacia la inclinación literaria de su hijo. En la capital peruana estudió en una institución cristiana. Primeros trabajos. Cuando tenía 14 años, su padre lo inscribió en la Academia Militar Leoncio Prado, un internado muy estricto que le serviría de escenario al futuro escritor en su primera novela, La ciudad y los perros, de 1963. En 1952 inició su carrera periodística en el diario La Crónica de Lima como redactor de reportajes y entrevistador local. Su primera publicación artística fue una pieza teatral, La huida del Inca, en 1952, presentada en Piura. En esa ciudad culminó su bachillerato en el Colegio San Miguel y trabajó para el diario local La Industria. En 1953 comenzó sus estudios de Derecho y Literatura en la Universidad de San Marcos de Lima. Primer matrimonio y traslado a Europa. En 1955 se casó secretamente con su tía política Julia Urquidi. Este escándalo inspiró los eventos narrados en Tía Julia y el escribidor. La pareja se divorció en 1964. En 1959 viajó a París, en donde trabajó para la radio-televisión francesa. Ese mismo año, Vargas Llosa publicó su primer libro, Los jefes, un compilatorio de relatos. Luego, con La ciudad y los perros, en 1963, el autor peruano se integró al gran boom de las letras latinoamericanas, junto a los próceres, García Márquez, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sabato y Mario Benedetti. El éxito permitió a Mario Vargas Llosa dejar atrás los tiempos de necesidad económica. Por lo tanto, pudo dedicarse por completo a escribir. Se casó en 1965 con la sobrina de su primera esposa, Patricia Urquidi, con quien tuvo 3 hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. En 1967 se mudó a Londres, donde trabajó como docente en el Queen's Mary College. Durante los años siguientes vivió un tiempo en Washington y después en Puerto Rico. En 1971 obtuvo su doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral, García Márquez, la historia de un deicidio,
en 1971, refleja parte de la magistral labor de Vargas Llosa como crítico literario. Pensamiento político. A lo largo de su vida, Mario Vargas Llosa mostró grandes contrastes en su pensamiento político. Durante su juventud fue partidario de tendencias cristiano-conservadoras y contrario a toda dictadura. Durante los años 60 tuvo un acercamiento significativo hacia la revolución cubana del Che Guevara y también de Fidel Castro. En 1971, el llamado caso Padilla generó una ruptura definitiva con el comunismo. Ya durante los años 70 fue más proclive hacia un liberalismo moderado y llegó a ser el candidato a la presidencia de Perú. Fue derrotado por Alberto Fujimori en las elecciones de 1990. Su obra en números. En 1993, Vargas Llosa juró la bandera española. Un año después fue ingresado en la Real Academia Española. Hasta la fecha, su obra abarca 19 novelas, 4 libros de cuentos, 6 poemarios, 12 ensayos literarios y 10 piezas teatrales, entre muchas otras publicaciones de índole periodística, documentales, traducciones, entrevistas, discursos y memorias. Reconocimientos y galardones más importantes. Se podría elaborar un artículo aparte solamente sobre las obras condecoradas en Hispanoamérica de Mario Vargas Llosa, aunque sin lugar a duda sus hitos más prominentes han sido los siguientes: el Premio Príncipe Asturias de las Letras en el año 1986, el Premio Miguel de Cervantes en el año 1994, el Premio Nobel de Literatura en 2010 y el doctorado honoris causa en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Queen's Mary College en la Universidad de Londres, Connecticut College en Estados Unidos, Universidad de Boston en Estados Unidos, Universidad de Harvard en Estados Unidos, Universidad Mayor de San Marcos en Perú, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Perú también, Universidad Simón Bolívar en Venezuela, Universidad de Tokio en Japón, Universidad de Cambridge en Reino Unido, Universidad de Burgos en España, Universidad Diego Portales en Chile y Universidad de Lima, Perú. Damos paso al análisis de la fiesta del Chivo. Contexto. Oficialmente, Rafael Leónidas Trujillo Molina fue dictador de República Dominicana entre 1930 y 1938 y luego, posteriormente, desde 1942 hasta 1952. En realidad, Trujillo mantuvo el poder de facto a lo largo de casi 31 años, hasta su asesinato en 1961. Al respecto, existe un paralelismo metafórico con la canción de merengue Maratón al Chivo, citada por Vargas Llosa al principio del libro, de allí el título del libro también. Símbolos. La impotencia sexual del dictador. A lo largo del libro, Trujillo demuestra un comportamiento obsesivo con respecto a su cuerpo y sus rituales diarios. Por ejemplo, la higiene personal, el uniforme o el itinerario exacto. Del mismo modo, para reafirmar su postura dominante, el mandatario solía tomar a las esposas y los familiares de los integrantes de su gobierno. Por ello, cuando el autócrata comienza a mostrar síntomas de incontinencia e impotencia sexual, él ve esta circunstancia como un debilitamiento de su persona y también de su régimen. Es más, su disfunción eréctil pone en duda la percepción de sí mismo, el macho alfa salvador del país. El silencio cómplice. El personaje de Augusto Cabral es incapaz de responder a las incógnitas planteadas por su hija. Esta omisión representa la complicidad indispensable de terceros para la consolidación de cualquier dictadura. Por ende, don Augusto es incapaz de justificar la crueldad de Trujillo ni la ausencia de justicia, antes y después de la muerte del dictador. El hogar de la familia
Cabral. La vivienda familiar de los Cabral refleja la decadencia de un país otrora esplendoroso y derruido por décadas de tiranía. Esa casa es una sombra de aquella habitada por Urania en su niñez. Es un lugar tan deteriorado como la salud de su dueño. Urania Cabral. Urania representa a todo un país ultrajado durante 30 años por Trujillo. Ella, que estaba orgullosa de mantener su castidad ante su familia, fue entregada por su propio padre al dictador como forma de demostrar su lealtad. A pesar de la vejación sufrida, al final de la historia, Urania decide restablecer los vínculos con su familia, lo cual simboliza la esperanza de reconciliación de un país. Las hermanas Mirabal. Estas hermanas no aparecen directamente en la narración, mas sí representan el poder de la resistencia femenina ante el despotismo. Ellas se convirtieron en mártires tras ser ejecutadas por el régimen debido a su papel como líderes estudiantiles. Por esta razón, son recordadas como heroínas por los precursores del complot que terminó con la muerte de Trujillo. Paradojas. Vargas Llosa describe las grandes contraindicaciones presentes en un país totalmente corrompido, en donde los políticos hacían cualquier cosa para sobrevivir. Esto es palpable en la narración del ultraje sufrido por Urania Cabral, quien prometió conservarse virgen si Trujillo indultaba a su padre. Pero su progenitor decidió entregarla al dictador para ganarse el perdón. Igualmente, Joaquín Balaguer, conocido como el presidente títere, fue capaz de salir impune después de la muerte del tirano, aun cuando estuvo muy ligado al régimen. De hecho, Balaguer fue una figura clave para controlar a la familia Trujillo y promover así la transición hacia la democracia. El complot. Para consumar el asesinato de Trujillo fue necesaria la participación de muchos integrantes del gobierno. Después de todo, hasta los más altos funcionarios del régimen deseaban la caída del dictador, pues ya nadie quería alargar la parodia y la paranoia existente y el terrorismo de Estado instaurado a través de los servicios secretos encargados de suprimir cualquier atisbo de conspiración. Podemos hacer una reseña de algunas de las metáforas más notables, como por ejemplo, había que liquidar a la persona en la que convergían todos los hijos de esa tenebrosa telaraña. El trujilismo es un castillo de naipes, o la política es eso, abrirse camino entre cadáveres. Y es que en La fiesta del chivo, última novela de Mario Vargas Llosa, asistimos a la reconstrucción de un periodo que marcó la historia de la República Dominicana, la dictadura de Trujillo, gobernante que estuvo en el poder durante 30 años, tiranizando y anulando al pueblo dominicano. La novela presenta un fresco de dicho periodo, en el cual el pueblo dominicano era el teatro del titiritero mayor Trujillo, quien decidía quién vivía y quién moría, cuándo y en qué circunstancias. La novela ilumina un periodo histórico oscuro que caracterizó la vida de dominicanos. La era Trujillo está marcada por la matanza de los haitianos en el año 37, así como sus relaciones cercanas con el Caribe en general. La Santa Sede, Washington, España, Franco, su reencuentro con Perón, las tretas, trucos y matanzas que se requerían para mantener el poder en el oscuro mundo de la política. La novela nos presenta la historia de un país, de una familia, de una ciudad, de una dictadura, de un crimen, de una conspiración, de una farsa democrática, de una mujer en busca de su pasado, a la vez que muestra el mundo del poder, de la política, de la degradación del hombre en los que a sus principios y conciencia respecta.
Esta obra encaja dentro de la aluvión de novelas históricas de los últimos años, en especial las que tienen que ver con el fascinante tema de las dictaduras en América Latina y también en el Caribe. Colibrí, de Severo Sarduy, la novela de Perón, de Tomás Eloy Martínez, Agosto, de Rubén Fonseca. Todas estas novelas comparten el tema histórico como motor de sus narraciones. En ellas se denuncia y se intenta esclarecer un momento histórico de las respectivas naciones. El eje de la novela que aquí nos ocupa nos constituye el regreso de Urania Cabral a la isla que había abandonado en su infancia. Así pues, Urania es la encargada de reconstruir el pasado. Se constituye entonces en la conciencia, la memoria individual y colectiva. A lo largo de la novela se nos presenta su historia individual, sus traumas, sus frustraciones, su regreso al país natal para exorcizar sus fantasmas, su pasado, junto al desarrollo de esta historia individual. Se nos presenta también la historia colectiva de un país regido por un dictador, el chivo, el jefe, el salvador, el generalísimo, el benefactor, el enviado de Dios. En esta obra se hace una descripción de la corrupción, de la manipulación del Estado por parte de los militares, del espionaje, de los abusos, del aislamiento, del miedo, del horror, de los crímenes, de las torturas, de los asesinatos. Todo esto como parte de un juego que tiene como único objetivo el sostenimiento del poder. La novela nos plantea que cualquier forma de dictadura saca del ser humano lo más malo que posee en su interior, convierte los defectos en virtudes, así el servilismo se convierte en un valor. De otro lado, nos plantea cómo la dictadura destruye el tejido social y al individuo como ser autónomo. Asimismo, destruye la conciencia de la gente, la libertad, el libre albedrío. De esta forma, en la dictadura el hombre es cada vez más lobo para el hombre. A él lo mató por partes, quitándole la decencia, el honor, el respeto por sí mismo, la alegría de vivir, las esperanzas, los deseos, dejándolo convertido en un pellejo y en unos huesos atormentados por esta mala conciencia que lo destruía de a poquitos desde hacía tantos años. El narrador toma los personajes históricos y los torna en personajes propios de la ficción. Usa la técnica de la evocación de un pasado individual y colectivo, en la que los saltos se dan de delante hacia atrás. El narrador va armado de la historia, para lo cual recurre a varios personajes: Urania Cabral, los hijos del general Balaguer. Cada uno de ellos representa su visión acerca del dictador. Urania, por su parte, realiza un viaje por la memoria, por los pasillos de la amnesia y rescata 35 años de ausencia, de traumas, años marcados por el hecho que le cambió su vida, el encuentro con el dictador. La elaboración de la historia se logra mediante la reconstrucción de fragmentos personales de la vida familiar de Urania y la visión subjetiva de cada uno de los personajes que intervienen en la trama novelesca. Las batallas narrativas entre la historia oficial, la biografía, el periodismo, la ficción, logran mostrar una verdad unifacética y ayudan a que no se vea el pasado como algo cerrado, sino, por el contrario, como un modelo sucesivo de ser interpretado, susceptible a una hermenéutica. De esta forma, la imaginación aparece como espacio de resistencia, de conciencia, como posibilidad de cambiar la memoria de los hombres. El manejo de la información es preciso, con un ritmo que mantiene al lector atento, reconstruyendo todo el universo creado por el autor. Al lado de la voz del narrador se escuchan las voces de diversos personajes que iluminan desde su óptica el mundo narrado. Es una narración fluida en tercera persona. Las preguntas desempeñan un papel primordial en la trama de la novela, ya que gracias a ellas se indaga, se increpa, se afirma, se pone en duda el discurso histórico, se da la posibilidad de llenar los vacíos de la historia. Otro punto importante que ofrece esta novela
es la estrecha relación que se da entre la historia y la ficción. En las dos, el material es la palabra. Las dos buscan narrar. Así es que el novelista se documenta tanto como el historiador para escribir. A diferencia de la historia, en la novela no se establece un compromiso de verdad, sino de verosimilitud. La novela pasa a ser un documento de la historia. Se da la reinterpretación de una retórica. En esta medida, el hecho historiado es poética discursiva, es decir, tropos. La historia y la ficción se interceptan, ya que tanto historiador como escritor proceden frente a los hechos de la misma forma. Tienen que crear una historia, argumentar, construir un universo. Ambos están inmersos en un mundo cultural y mediados por una ideología y una visión del mundo. Con esta novela, Vargas Llosa nos demuestra el poder de la palabra, de la literatura para reescribir la historia, para limpiarla de mentiras, para iluminarla desde otro ángulo, para darle su función libertaria, purificadora, para que la historia deje de ser la broma de los vivos y también de los muertos. El lector, al final de la novela, tendrá un conocimiento mayor de la historia de la República Dominicana durante la época de la dictadura. Habrá conocido el perfil del dictador y de sus colaboradores y tal vez habrá logrado entender un poco más por qué razón el régimen y los regímenes dictatoriales perduran y rebajan al hombre a su más baja condición, la esclavitud. El lector podrá reconocer la función de los novelistas como creadores y recreadores, reconstructores, visitantes del pasado, herejes de la historia, terroristas de mentiras inventadas, contestatarios de poder, para que de esta forma puedan responder con palabras nuevas y ayudar a llenar los vacíos de nuestra historia latinoamericana para cumplir a cabalidad las palabras de Kadir. La gigantesca tarea de la literatura latinoamericana contemporánea ha consistido en darle voz a los silencios de nuestra historia, en contestar con la verdad a las mentiras de la historia, en apropiarnos con palabras nuevas de un antiguo pasado que nos pertenece e invitarlo a sentarse a la mesa en un presente sin que él se quede sin ayuno.